Bien, hemos visto en el primer apartado de termoquímica, el apartado de introducción, que las reacciones químicas obedecen a dos leyes fundamentales. Por una parte obedecen a la ley de conservación de la masa y por otra a la ley de conservación de la energía. Es esta segunda, la ley de la conservación de la energía, la que surge del primer principio de la termodinámica. Lo que nos indica este primer principio de la termodinámica es que la energía no se crea ni se destruye, únicamente se transfiere o se transforma. Esto implica que si tenemos, por ejemplo, un sistema cerrado, recordemos que un sistema cerrado es aquel en el que se puede transferir energía pero no materia, y dicho sistema cerrado sufre una pérdida de energía de 50 julios, necesariamente tiene que aparecer en el entorno del sistema un incremento de energía de 50 julios, porque los 50 julios perdidos por el sistema no se pueden destruir, tienen que pasar, transferirse a su entorno o transformarse en otra forma de energía. Bien, esto sería el primer principio explicado de una forma simple, pero matemáticamente, ¿qué nos da el primer principio? Pues matemáticamente lo que nos da es la relación entre la energía del sistema y las transferencias o variaciones de energía en forma de calor, Q, y de trabajo, W. Es por ese motivo que estas transferencias, calor y trabajo, las hemos visto en los apartados previos. En el apartado 3 hemos estado hablando del trabajo y en el apartado 4 del calor. Os sugiero que si no recordáis estos conceptos, los repaséis antes de continuar con la energía interna. Bien, vemos por tanto que el primer principio tiene una expresión matemática que es la siguiente. Nos da la variación o incremento de energía del sistema es la suma del calor transferido o intercambiado más el trabajo transferido o intercambiado. En esta fórmula matemática aparece un nuevo parámetro, esta U de aquí. ¿Qué significa incremento de U? Significa variación de energía interna. Es la variación de energía interna, que ahora vamos a definir o explicar lo que es la energía interna. Bueno, puesto que delta de U es la variación de energía interna, este primer principio de la termodinámica se puede expresar también como que, lo que vemos aquí escrito, que la variación de energía interna de un sistema es igual a la suma del calor, Q, y del trabajo, W, que dicho sistema intercambia con su entorno. Esta sería la formulación más estricta del primer principio de la termodinámica. Bien, por tanto aparece este nuevo concepto, el concepto de energía interna, pero ¿qué es la energía interna de un sistema? Pues es la energía que contiene dicho sistema por su estructura interna. Por ejemplo, un sistema formado por un gas, tendremos moléculas de gas que están en constante movimiento y entonces vamos a tener unas energías cinéticas por el hecho de que las partículas se hallan en movimiento y también energías potenciales. Estos son contribuciones que se suman para dar globalmente la energía interna, ¿sí? La energía interna tiene varias contribuciones. Por una parte, contribuciones de energía cinética. Energía cinética porque las partículas, tanto los átomos que forman las moléculas como las moléculas e incluso los núcleos y los electrones de los átomos están en movimiento constante. Estos movimientos pueden ser simplemente vibraciones, pueden ser rotaciones o también pueden ser traslaciones, es decir, movimientos a lo largo de todo el recipiente de las moléculas de gas. Entonces, tenemos energías cinéticas debidas a vibraciones, rotaciones, traslaciones de las partículas. ¿Qué partículas? Pues tanto los átomos como las moléculas. ¿Por qué? Pues porque los átomos y las moléculas, aunque a veces lo imaginamos como algo estático, realmente no lo son. Están en un movimiento constante, están vibrando constantemente. Los átomos y las moléculas únicamente estarían totalmente quietos
si estuviésemos en el cero absoluto de temperatura, es decir, a 0 Kelvin, cosa que no ocurre. Cuando tenemos una cierta temperatura, esta temperatura hace que las moléculas y los átomos estén como mínimo vibrando, y entonces la vibración y la energía cinética de las partículas de un sistema es mayor cuanto mayor es la temperatura, puesto que la energía interna del sistema depende de la energía cinética o tiene contribuciones de energía cinética. Cuanto mayor sea la temperatura, con mayor fuerza se estará moviendo o con mayor energía se estarán moviendo las partículas y por tanto también será mayor la energía interna. Bueno, esto lo veremos más adelante en el tema de cinética química. Ahora nos tiene que quedar claro que la energía interna tiene contribuciones de energía cinética de las partículas y contribuciones de energía potencial de las partículas. Esencialmente se trata de energía potencial eléctrica, de atracciones y repulsiones entre partículas del mismo signo o de signo contrario. Por ejemplo, podemos tener energía potencial eléctrica debido a las repulsiones entre distintos electrones. Como los electrones tienen carga negativa, se repelen entre ellos, repulsiones electrón-electrón. También vamos a tener repulsiones núcleo-núcleo, porque los núcleos tienen carga positiva, los núcleos de los átomos, ya que en ellos se concentran los protones de un átomo. Y también vamos a tener atracciones electrostáticas entre partículas de signo contrario, es decir, entre los núcleos de carga positiva y los electrones, atracciones núcleo-electrón. Esencialmente se trata de estos tipos de energía que contribuyen a la energía interna de un sistema. Bien, por tanto, este es el concepto de energía interna, la energía que contiene un sistema por su estructura interna o su estructura de partículas, y esta sería la expresión matemática del primer principio. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar dicha expresión matemática a un ejemplo muy sencillo, simplemente a modo ilustrativo y también para que podamos establecer el criterio de signos que indica la UPAC para el calor y el trabajo. Nos dicen así, nos indican que tenemos un gas, nos dicen que tenemos un gas que se expande realizando un trabajo de 40 julios y también nos indican que cede un calor al exterior de 60 julios. Calcular la variación de energía interna de este sistema. Como el sistema está intercambiando calor y trabajo, va a haber una variación de energía interna, o al menos eso es en principio lo que cabe esperar. ¿Cómo vamos a calcular esto? Pues simplemente indicaremos la fórmula y aquí lo más importante es que los signos del calor y el trabajo que pongamos sean correctos. Nos están diciendo que el gas se expande realizando un trabajo de 40 julios. Siempre que es el sistema el que realiza trabajo, este trabajo se considera de signo negativo. Es decir, si el sistema realiza trabajo, negativo. Si es el entorno el que realiza trabajo sobre el sistema, trabajo positivo. Vamos a indicarlo aquí para recordar esto. El trabajo será negativo si lo realiza el sistema y será positivo si se realiza sobre el sistema.
criterio de signos para el trabajo ya lo dijimos en el apartado 3 y recordemos que es el criterio de signos establecido por la IUPAC. En tratados de física e ingeniería es posible que encontremos el criterio de signos contrario. Nosotros vamos a utilizar este. Y para el calor, lo que tenemos es que el sistema cede calor. ¿Qué criterio de signos vamos a adoptar para el calor? Pues el calor cedido por el sistema será negativo. El calor será negativo si lo cede, si el sistema cede calor. Y, por el contrario, el calor será positivo si el sistema lo recibe. Si el sistema lo recibe, este sería el criterio de signos que vamos a emplear para el trabajo y el calor en el caso del cálculo de la energía interna. Bien, una vez que hemos establecido este criterio de signos, vamos a ver, tenemos un gas que se expande, está realizando un sistema. El trabajo que realiza el sistema es negativo, por tanto no debemos poner más 40 julios, sino menos 40 julios. Y el calor es cedido por el sistema. Cuando el sistema cede calor, también ese calor es negativo, por tanto lo que tendremos es un calor negativo de menos 60 julios. Y será así como apliquemos el criterio de signos. De esta forma, la variación de energía interna que ha sufrido el sistema serán menos 60 julios de calor, más menos 40 julios de trabajo, un total de menos 100 julios. Y esta sería su variación de energía interna. Bien, esto sería en el caso de un gas, un proceso físico, pero ¿cómo vamos a aplicar este primer principio de la termodinámica a una reacción química? Pues en una reacción química también habrá una variación de energía interna, delta dU, desde reactivos hasta productos. Los reactivos tendrán un valor de energía interna U sub. Podemos poner reactivos, que será el estado inicial, y los productos tendrán un valor de energía interna U sub product, que será el estado final. No es posible conocer los valores absolutos de energía de reactivos y productos porque se trata de sistemas muy complejos, esto no es calculable. Lo que sí podemos determinar experimentalmente y podemos calcular son las variaciones de energía libre, las deltas de U. Entonces, para una reacción química, esta delta de U va a ser igual a el estado final, a la energía interna del estado final, menos la energía interna del estado inicial, porque la energía interna es una función de estado. Recordemos que las funciones de estado son aquellas que solo dependen del estado final e inicial del sistema, como es el caso para esta reacción química. Así, la variación de energía libre de esta reacción será la energía final, la de los productos, energía libre final, menos la energía libre inicial, que es la de los reactivos. Como digo, estos no son calculables, pero este sí que es calculable o determinable. Y puesto que la energía interna de un sistema es igual al calor más el trabajo de dicho sistema, pues podemos poner aquí que la variación de energía interna entre productos y reactivos es igual a Q más W, siendo Q y W el calor y el trabajo intercambiado durante el proceso de la reacción química. Bien, aunque las reacciones químicas se pueden llevar a cabo sin restricciones, con las variables de muy diferentes formas, vamos a centrarnos esencialmente en las variaciones de energía interna y las variaciones de calor y trabajo que tienen lugar de dos formas muy concretas, que son a volumen constante y a presión constante. ¿De acuerdo? Vamos a centrarnos en estos dos puntos. Y vamos a estudiar esencialmente y en mayor profundidad en los próximos apartados la transferencia de calor que se produce durante una reacción química
a presión constante. Se trata de un apartado muy importante porque de dicha transferencia de calor a presión constante va a surgir un concepto que vamos a usar muy ampliamente a lo largo de todo el tema, que es el concepto de entalpía. De esta forma, en los apartados 6 y 7 que vienen a continuación, vamos a ver en el apartado 6 transferencia de calor en una reacción química a volumen constante. Y en el apartado 7, muy importante, vamos a ver la transferencia de calor en una reacción química a presión constante, de donde va a surgir el concepto de entalpía.